Fracasar no es el problema. El problema es creer que el fracaso define quién eres. ¿Cuántas veces has renunciado porque pensaste que ya no había vuelta atrás? Pero ¿y si te dijera que cada caída puede ser el inicio de un nuevo capítulo? El éxito no nace de la perfección, nace de la persistencia. Hoy vas a entender que fracasar una vez no es el fin, es la invitación de Dios y de la vida para volver a empezar con más sabiduría, más fe y más fuerza. El miedo a fracasar nace del dolor de no sentirse suficiente. Desde muy temprano nos enseñan a creer que equivocarse es motivo de vergüenza, que caer es señal de debilidad. Pero nadie te dice que es precisamente en el error donde nace la experiencia que forma a un vencedor. El problema no es el fracaso, sino lo que tú crees acerca de él. Cuando fallas, la mente crea una herida. Te hace recordar cada palabra que te desanimó, cada mirada de decepción. Y es en ese momento cuando nace el pensamiento que sabotea, tal vez no soy capaz. Pero eso es mentira. Es solo el reflejo del dolor hablando más fuerte que la fe. La raíz del problema no está en la caída, sino en cómo reaccionas ante ella. Algunas personas se detienen, otras aprenden, algunas se quejan, otras reconstruyen, y esa diferencia define destinos. Lo que destruye a la mayoría no es la caída, sino el miedo a intentarlo otra vez. Cada vez que dejas que el miedo te domine, le entregas el control de tu vida al pasado, y mientras el pasado manda, el futuro se queda bloqueado. El fracaso se convierte en un ciclo. Intentas, caes, te rindes y terminas creyendo que eres incapaz. Pero ese ciclo puede romperse en el momento en que decides mirar la caída y decir, todavía estoy aquí. La verdad es simple pero poderosa. No existe el fracaso permanente. Lo que existe es la rendición. Y rendirse es el único error que realmente te aleja de la victoria. El miedo a fracasar crea un comportamiento silencioso pero destructivo. La autosabotaje. Empiezas a dudar de ti mismo antes incluso de intentarlo. Piensas demasiado, planeas demasiado, pero nunca actúas. Y poco a poco, el miedo a fallar se vuelve más grande que el deseo de ganar. A veces dices que estás esperando el momento correcto, pero en el fondo solo estás tratando de protegerte de una nueva decepción. Evitas los desafíos, evitas los cambios y sin darte cuenta empiezas a vivir una vida pequeña, no por falta de capacidad, sino por exceso de miedo. El fracaso también se manifiesta en las excusas que inventas para no seguir adelante. No es para mí. No tengo talento. Ya lo intenté y no funcionó. Esas frases se convierten en muros que te impiden ver más allá del miedo. Y cuanto más las repites, más verdaderas se vuelven dentro de ti. El autosabotaje es como un enemigo disfrazado de protección. Te convence de que es más seguro detenerte que volver a intentarlo. Pero lo que no te dice es que cada vez que huyes, el miedo crece y tú te haces más pequeño. Y así, el fracaso se repite. No porque no tengas potencial, sino porque has permitido que el pasado se convierta en una prisión. El verdadero fracaso no ocurre cuando caes, sino cuando dejas de intentarlo. El precio de no cambiar es alto y se paga todos los días, en silencio. Cada vez que dejas que el miedo decida por ti, pierdes una oportunidad. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera notas cuánto estás dejando escapar. La vida sigue, pero sientes que algo dentro de ti se ha detenido. La frustración empieza a acumularse. Ves a otros avanzar, conquistar, crecer, y tu corazón susurra, yo también quisiera. Pero el mismo miedo que te paralizó en el pasado te convence de que intentarlo otra vez sería inútil. Entonces te acostumbras a mirar, en lugar de participar. Con el tiempo, rendirse se vuelve un hábito. Empiezas a creer que el fracaso es parte de quien eres,
Y no solo una experiencia que pasó, es como cargar una sombra. Te sigue a donde vayas, incluso cuando hay sol. Pero esa sombra no es el final. Es solo el recordatorio de que todavía hay algo dentro de ti pidiendo vivir. Porque en el fondo, lo sabes, no intentarlo duele más que fracasar. El arrepentimiento es el peso más difícil de cargar. No cambiar es elegir quedarse atado a lo que ya no existe. Es como insistir en quedarse en el puerto cuando el mar ya te está llamando a navegar otra vez. Y el tiempo no espera. Cada día que pasa sin actuar es un día menos para descubrir de qué eres realmente capaz. El cambio comienza en el momento en que decides no dejar que el miedo te gobierne más. No se trata de tener valor todo el tiempo, sino de actuar incluso temblando, porque la acción cura el miedo y cada paso que das debilita el poder del fracaso sobre ti. El primer paso es perdonarte a ti mismo. Sí, fallaste, todos fallan, pero el error no tiene que ser una sentencia, puede ser un maestro. El fracaso no vino para destruirte, vino para enseñarte lo que no habrías aprendido de otra manera. Después es necesario reemplazar el no puedo por aún no lo he logrado. Ese pequeño cambio de palabras transforma la derrota en proceso. Y cuando cambias tu manera de pensar, también cambias tu manera de actuar. Volver a empezar no significa volver al principio, sino regresar más sabio. Rodearte de las personas correctas también es esencial. Gente que te recuerde tu valor cuando lo olvides. Gente que crea en tu mañana cuando el hoy se sienta demasiado pesado. Nadie vence solo y no hay vergüenza en pedir ayuda. Y por último, aprende a celebrar el progreso, no solo el resultado. Cada intento, cada paso, cada día que eliges continuar es una victoria. Porque fracasar una vez no es el fin, es la señal de que tuviste el valor de intentarlo. Todo cambia cuando entiendes que el fracaso no es una etiqueta, es un momento. No vino para definirte, sino para pulirte. Y mientras sigas levantándote, el fracaso pierde el poder de detenerte. La victoria no es lo opuesto a la caída. Es el resultado de no rendirse. La verdadera transformación empieza dentro de la mente, cuando decides que ya no te vas a ver como víctima del pasado, sino como autor de tu futuro. Cuando el ¿por qué a mí? Se transforma en ¿para qué esto? Es ahí donde el propósito nace del dolor. No necesitas borrar tus fallos, ellos forman parte de tu fuerza. Cada cicatriz cuenta la historia de alguien que se negó a detenerse. El secreto está en usar lo que te hirió como combustible para crecer. Lo que te derribó ayer puede ser lo que te impulse hoy. Transformar la mentalidad es entender que la vida no exige perfección, sino persistencia. En cada nuevo comienzo, te demuestras a ti mismo que eres más grande que el error. Y esa es la libertad que el fracaso nunca podrá comprender. Así que mira hacia atrás sin culpa. Mira hacia adelante con fe y dile a ti mismo, yo no soy mi fracaso, soy mi nuevo comienzo. Fracasar una vez no es el fin, es el inicio de una nueva versión de ti. El dolor de la caída puede dejar una marca, pero es el recomenzar lo que te moldea. Ninguna derrota es permanente cuando el corazón decide seguir creyendo. Hoy aprendiste que la diferencia entre quien vence y quien se rinde no está en la suerte, sino en la persistencia. El vencedor no es quien nunca se equivoca, sino quien nunca deja de intentarlo. Así que respira profundo y dite a ti mismo, yo decido volver a empezar. Porque el fracaso no es el final de la historia, es solo una pausa antes del giro. Si este video habló contigo, suscríbete al canal y escribe en los comentarios, yo decido volver a empezar. Ese será tu primer acto de valentía.